¿Alguien aquí ha visto la película Día de Entrenamiento? Donde a un policía experimentado se le asigna como compañero otro novato y salen a recorrer las calles mientras el experimentado le enseña al novato su forma de hacer cumplir la ley con muy extrañas maneras. Bueno, si esa película tuviese un hijo con el exorcista, nacería la película que vamos a revisar hoy, ya que es igual, e incluso el giro final es muy parecido. Esto es el resumen y explicación de Seventh Day, o en español, Exorcismo en el séptimo día. La historia en esta ocasión inicia en 1995, donde un padre experimentado llamado Louis se enfrenta junto a su joven aprendiz, el padre Peter, a un complejo exorcismo. Un pequeño niño llamado Nicholas ha sido poseído por un demonio, y en el enfrentamiento esta fuerte y poderosa entidad del mal asesina al padre Louis, enterrándole un collar de una cruz en el cuello. Ante eso, y con el experimentado padre Louis fuera de juego, el joven y novato padre Peter debe tomar la responsabilidad de seguir con este exorcismo adelante por sí mismo. Saltando a la actualidad, y ya sabremos cómo terminó esa primera escena, el joven padre Daniel es asignado por un arzobispo para ser el nuevo compañero del ahora experimentado padre Peter, el mismo que vimos joven en la escena inicial, quien según el arzobispo dice es uno o el mejor exorcista de toda la iglesia, y como Daniel era un padre muy prometedor al que le veían un gran futuro, le encargan ir con el padre Peter, ya que según el arzobispo, tiempos desesperados requieren de medidas también desesperadas. Los tiempos desesperados a los que se refería el arzobispo son los últimos años desde 1995, donde según él los casos de poseídos que han debido ser exorcizados se han multiplicado notoriamente. Cuando salen a su primer caso, el padre Peter, que no está convencido de arrastrar a un novato consigo, le cuenta a Daniel cómo murió su mentor el padre Louis, y que cuando el mal lo venció, él, Peter, tuvo que seguir solo con el exorcismo del pequeño Nicky, pero por su inexperiencia no pudo salvar al niño y este murió cuando el demonio en su interior lo incendió en llamas, de forma espontánea. Después de pedirle que se cambie de ropa, el padre Peter lleva al padre Daniel a una comunidad de gente sin hogar, diciéndole que hay alguien poseído ahí, y que si él, Daniel, es tan bueno como el arzobispo decía, era mejor que probase su valor, identificando al poseído. Los dos padres llegan frente a un tipo que está susurrando cosas sin sentido y Daniel se convence de que él es el poseído, así que comienza a decir sus oraciones mientras el tipo grita por ayuda. Sus gritos son escuchados por una mujer que era voluntaria y que les daba alimentos a estas personas, quien les pide a ambos padres que por favor se retiren. Cuando el hombre supuestamente poseído dice que creía que eran de un psiquiátrico desde donde él escapó, pero ahora vio que eran religiosos y parecía que para él eso era peor. Daniel se detiene por la amenaza de la mujer y Peter interviene entregándole un papel y diciéndole que lo lea. Daniel lo lee y pronuncia el nombre de un demonio, haciendo que la mujer revele su verdadera identidad, ya que ella era la poseída. La mujer endemoniada pega un grito y manda a todos a volar, lanzándose sobre Daniel antes de que éste se levante e insultándolo por pronunciar su nombre. Pero el padre Peter interfiere tomando a la mujer del pelo y sacándosela encima a Daniel para decir algunas oraciones y expulsar al demonio dentro de ella. Una vez salvada a la mujer y expulsado el demonio, Peter le enseña a Daniel la primera lección que quiere que saque de esto, que el mal es astuto y se esconde en los lugares menos esperados. Daniel jamás creyó que la mujer que era voluntaria y alimentaba a estas personas en necesidad fuese la poseída, y la lección era precisamente esa, ya que todo el tiempo Peter supo que la mujer llevaba un demonio dentro. Explicada esa lección, Peter le pregunta a Daniel si ahora que vio un breve exorcismo y estuvo cara a cara con un demonio, cree que esto es lo suyo, y Daniel le asegura que sí. Obtenida esa respuesta, Peter lleva a Daniel a una casa donde hace poco un pequeño niño mató con un hacha a sus padres y a su hermana mayor, y Peter le dice a Daniel que entre solo y se conecte con la casa, para averiguar si el niño hizo lo que hizo por alguna influencia demoníaca, y de ser así, si necesitaban ellos interceder. Daniel entra a la casa, que estaba deshabitada porque el niño que mató a su familia había sido detenido en espera de un juicio, pero a medida que Daniel avanza dentro de ella, comienza a tener visiones de la familia que vivía ahí. Visiones de ellos comiendo y luego del día en que las muertes ocurrieron. Habiendo visto todo eso, Daniel se convence de que el niño necesita de su ayuda, así que junto al padre Peter van a la cárcel donde lo tienen retenido. Aunque allá Peter le dice a Daniel que entrará solo a verlo porque él entró solo a la casa e hizo la conexión con ella, así que ahora este era su caso, tranquilizándolo eso sí de todas formas al decirle a Daniel que cualquier cosa él estará fuera esperándolo. Daniel entra a ver a Charlie, como se llamaba el niño, quien inmediatamente niega haber cometido los crímenes, y Daniel le responde que sabe que él no fue, pero le pregunta desde cuándo inició lo de sentir que no era él mismo y alguien más tomaba control de su cuerpo. Charlie se sorprende de que Daniel sepa de eso y le cuenta que todo ocurrió en un lugar llamado Skate City,
mientras jugaba con algunos amigos, que desde ahí un hombre se colaba por las noches a su habitación y se arrodillaba sobre su pecho, apretándole el cuello y diciéndole que tenía que ayudarlo. Después de que Charlie cuenta eso, el demonio toma control del niño y amenaza a Daniel, incluso lanzándosele encima. Todo para decirle que ellos, las fuerzas del mal, están en todas partes y se extienden como un incendio sin control, llegando ahí el guardia de la prisión y sacándole al niño de encima a Daniel. Afuera, Daniel le cuenta a Peter lo que pasó en la celda con Charlie y Peter, para seguir investigando esto, le dice que deben ir a ese lugar llamado Skate City. En Skate City, los padres hablan con 3 niños que eran los amigos de Charlie y quienes llevan a ambos adultos a una sala oculta del lugar, donde dicen que Charlie entró y jugó con una tabla Ouija que había ahí, lo que explica cómo le entró el demonio. Buscando pruebas para que la iglesia les deje hacer un exorcismo al pequeño Charlie, el padre Daniel usa la tabla Ouija llamando al demonio, mientras es visto y grabado por los niños y el padre Peter. Ahí el padre Daniel entra a un trance donde tiene más visiones del día en que Charlie mató a su familia, y cuando vuelve en sí, los niños le dicen que su mano movió la tabla y deletreó la palabra maldad. De regreso con el arzobispo, ambos padres le muestran la grabación y este se enoja con Daniel por arriesgar su vida así, pero le dice que de todas formas Charlie será visto por un psicólogo para ver si es apto para un juicio, y ellos como iglesia no pueden interceder con ese trabajo que le corresponde a la justicia. El padre Peter le pide al padre Daniel que lo deje a solas con el arzobispo un momento, y mientras espera fuera de la oficina, la secretaria del arzobispo nota el mal rostro que tiene el padre Daniel, y le entrega una tarjeta de contacto con la información de su sobrino, un tal padre Kevin, quien, según la misma secretaria dice, ya pasó por lo que el padre Daniel está pasando ahora, y podría ayudarle. El padre Peter sale de la oficina del arzobispo y le dice a Daniel que el arzobispo pidió unos favores a sus contactos y consiguió que lo dejen ver la entrevista de Charlie con el psicólogo que lo iba a analizar, y que ya estando allá algo se les iba a ocurrir para convencer a todos de practicar un exorcismo. En la sala de interrogatorios, el psicólogo no logra que Charlie diga ni una sola palabra, así que Daniel entra interrumpiendo la entrevista y le dice a Charlie que retome la conversación que tuvieron en su celda, que le cuente cómo era ese hombre que, según él, lo visitaba por las noches y le pidió ayuda. Charlie comienza a describir al hombre como alguien de barba, cabello largo y que usaba sandalias, básicamente la imagen que popularmente se tiene de Jesús. E incluso un lápiz comienza a flotar y se le clava en una mano al psicólogo, cuando Charlie dice que así se le veían al hombre sus manos y sus pies, ya que en este momento el demonio retoma el control de Charlie y muestra que se estaba burlando de él, describiendo a Jesús en la cruz con sus manos y pies clavados. El psicólogo y Daniel salen de la habitación y entran unos policías, pero la luz se corta y solo escuchamos los gritos de ellos, mientras Charlie endemoniado los va asesinando. La cosa se descontrola a tal nivel que Daniel escapa por los pasillos pidiendo más ayuda y se va encontrando a todos asesinados por el demonio, hasta que se topa con Charlie, quien vuelve en sí y cae frente a Daniel. El padre se agacha y lo abraza y Charlie mira hacia el fondo de un pasillo, donde ve al padre Peter tras una puerta, y le dice a Daniel que él es el hombre del que le habló. Peter le da un sedante a Charlie y se lo lleva junto a Daniel a su casa, para realizar así el exorcismo, diciendo que ya no pueden esperar más. Cuando llegan, Peter prepara todo y mientras hace eso, Daniel aprovecha para ir a otro sector de la casa y llamar por teléfono al padre Kevin, quien, antes de que Daniel le diga quién es, el padre Kevin le dice que sabe su nombre. Se echa a reír y le lanza una frase muy extraña. Le dice: pronto estarás con nosotros, no tengas miedo, y luego corta. Tras eso, el exorcismo de Charlie inicia a cargo del padre Daniel, mientras el padre Peter le va dando apoyo. Pero la cosa no va saliendo muy bien, al punto en que en un momento la piel de Charlie comienza a quemarse. Esto hace que Daniel recuerde lo que Peter le dijo, que cuando el padre Luis murió, Nicky, el niño al que estaban exorcizando en ese entonces, comenzó a quemarse así de forma espontánea. Aquí Daniel va atando algunos cabos sueltos y se da cuenta de que el padre Peter actúa para las fuerzas del mal, que en el exorcismo de Nicky el mal debió saltar a él y que, siguiendo las mismas palabras que antes dijo el padre Peter, eso de que el mal venía de los lugares más impensados, como por ejemplo un padre de la iglesia, pues entonces el padre Peter sí debiese ser el mal. Cuando el padre Daniel confronta al padre Peter, este cambia su voz por una voz demoníaca, diciendo que no podrá vencerlo y que mejor se entregue a él porque están formando todo un ejército de poseídos, para así aumentar sus fuerzas. Daniel comienza a tener unas visiones y es empujado por fuerzas por toda la casa, hasta que en la cocina el padre Peter lo atrapa y comienza a ahorcarlo, zafándose Daniel cuando saca un collar de cruz y se lo clava en el cuello, liberándose a sí mismo y liberando también al padre Peter del demonio que tenía dentro, porque vuelve en sí por un momento para agradecerle a Daniel por salvar su alma y luego muere. Cuando cree que todo acabó, el padre Daniel comienza a sentir la voz del demonio en su cabeza luchando por meterse en él, hasta que el padre Daniel lanza un golpe a un vidrio con su reflejo y se genera una enorme explosión,
volviendo de esa explosión con la cara bastante lastimada, pero yendo a ver a Charlie, quien ya había vuelto en sí, y también se había salvado. La última escena de la película muestra al padre Daniel pidiendo al arzobispo los archivos con todos los aprendices anteriores del padre Peter, y yéndose cuando el arzobispo le dice que Charlie se salvó y que se está recuperando bien. Siendo la escena final el padre Daniel abriendo la carpeta y viendo que el primer archivo es la ficha del padre Kevin, el sobrino de la secretaria. Explicando este final, el demonio que atacó a Nicky en 1995 logra saltar desde el niño al padre Peter, y desde entonces el padre Peter se hizo el mejor exorcista de la iglesia, lo cual suena extraño, porque ¿cómo te vuelves el mejor exorcista cuando, según el arzobispo de los últimos años, las posesiones demoníacas se han multiplicado? Bueno, la respuesta ya todos la sabemos. El padre Peter en realidad no estaba salvando gente, sino que estaba llevando a padres de la iglesia novatos que se unían a él como discípulos a exorcizar gente, pero con el plan oculto o secreto de que los demonios que le quitaban a la gente saltasen al padre novato de turno, que iba acompañando al padre Peter. En el enfrentamiento entre Daniel y Peter, el demonio que lleva dentro este último le dice al padre Daniel que está creando todo un ejército, y si eres un demonio, ¿qué mejor ejército puedes crear que padres de la iglesia? Ya que precisamente los padres de la iglesia son los encargados de acabar con los demonios. O sea, para que esto se entienda bien, digamos como ejemplo que esto es como ser un ladrón y corromper policías. Si tienes a los que deben acabar contigo de tu lado, entonces nadie va a acabar contigo. De esa forma y con este final se da a entender de que el padre Daniel no sucumbió al poder del demonio, por lo que ahora con las fichas de todos los anteriores aprendices del padre Peter, tendrá que ir a ver a cada uno de ellos, para quitarle los demonios que lleven en su interior, empezando por el tal padre Kevin, quien también tiene un demonio dentro y es uno más del ejército que el demonio del padre Peter menciona, que estaba creando. Y si quedaba la duda, a eso se refería el padre Kevin en la llamada cuando dijo "pronto estarás con nosotros, no tengas miedo". El padre Kevin se refería a que pronto el demonio dentro de Charlie saltaría al padre Daniel, y el padre Daniel sería uno más del ejército, algo que al final obviamente no pasó. ¿O sí? Para terminar, digamos que si la secretaria del arzobispo le entregó la tarjeta de contacto del padre Kevin al padre Daniel, es probable que ella también esté bajo influencias malignas. Y además, el final de la película deja la duda de si tras la explosión, el demonio entró o no en el padre Daniel. Por lo que el final podría verse como te lo digo yo, que el padre Daniel se salvó y pidió las fichas de los discípulos anteriores de Peter para sacarle los demonios, que es lo que yo creo además. O también podríamos creer que el demonio sí entró en el padre Daniel, y él pidió las fichas para ir a buscarlos y juntar a su ejército maligno. Lo que veo menos probable, pero te dejo las posibilidades abiertas a ver qué piensas tú. Ahora sí, terminamos con este video. Muchas gracias por haberlo visto y como siempre, si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. En la descripción tienen mis redes sociales para que me sigas si te interesan las noticias, datos e información en general de películas y series de terror y géneros similares, que es lo que comparto en ellas. Y en comentarios más abajo puedes dejarme tus sugerencias para futuros videos que quieras que haga o tu opinión de esta película. Si la viste, obviamente. Yo soy Zombie y aquí me despido. Hasta la próxima.